Comenzamos con el curso de medios deformables y para empezar vamos a partir de un recordatorio de las matemáticas que se utilizan en, en medios continuos o para describir el medio continuo. En particular me refiero a la notación tensorial. Nosotros en física usualmente utilizamos los números escalares, los vectores y las matrices para describir los fenómenos físicos. Con cantidades escalares me refiero a aquellas que representan una sola magnitud, por ejemplo puede ser que dependan del espacio, ¿no? Pero con una sola magnitud. Por ejemplo, la densidad de masa, ¿no? Que a cada punto del espacio le asigna un número nada más. O las cantidades vectoriales, como por ejemplo, que ya sabemos nosotros, se expresan a través de componentes en un sistema coordenado, ya sea de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Y un ejemplo de esto es el vector de desplazamiento, que por ejemplo sería el U, igual a con componentes U, V y W en la dirección E1, E2 y E3. Además, también utilizamos en física magnitudes o cantidades matriciales, ¿no? Esas tienen más elementos, ¿no? En nuestro caso de un espacio tridimensional, pues tendrían 3 por 3, que serían 9, ¿no? Y está dado, por ejemplo, de esta forma la matriz de esfuerzos. Eso es un ejemplo de una cantidad matricial. En la notación tensorial, tanto los escalares como los vectores y los esfuerzos están agrupados en un mismo ente llamado tensor. Y lo que les diferencia es solamente el orden. Decimos que los escalares tienen orden 1, los vectores tienen, no, más bien los escalares tendrían orden 0, los vectores, que tienen una componente, los vectores tienen orden 1 y las matrices tendrían orden 2. Y también va a haber tensores de orden 3 y demás, puede definirse, ¿no? Y a este formalismo que generaliza digamos, la noción de estos objetos se le llama como formalismo tensorial, y decimos que tanto escalares como vectores y matrices son ejemplos de tensores. Vamos a ahondar un poco en recordar, porque ya se han enfrentado ustedes a esta notación, la notación tensorial, que bueno, también de libro a libro cambia un poco, ¿no? Entonces vamos a establecer cuál vamos a utilizar a lo largo de este curso. Entonces vamos a establecer la notación tensorial o indicial. Entonces los escalares los vamos a representar igual, ¿no? En tensor o como usualmente lo usamos. Y además vamos a usar de manera indistinta una notación y otra, ¿eh? Los vectores, que generalmente los representamos como una triada, ¿no? De 3 componentes, y generalmente los ponemos como, por ejemplo, puede ser el vector A y lo voy a poner yo como negrita, ¿no? Que como lo hago a mano va a ser así, ¿no? Ese sería el vector A, que estamos acostumbrados a denotar con 3 componentes. En notación tensorial lo vamos a poner como un AI y decimos que el índice I corre desde 1 hasta 3 porque estamos en 3 dimensiones. Similarmente, las matrices, ¿no? Que están especificadas con 9 componentes en el caso de 3x3, A11, A12, así hasta A33, van a denotarse como un AIJ, donde I representa el renglón y J la columna, como es usual. Y por ejemplo, uno puede extraer vectores de esta matriz fijando uno de los índices. Por ejemplo, el A1J es un vector cuyas componentes son los elementos del primer renglón de la matriz. Y así, similarmente, el AI1 es el vector que está formado con componentes iguales a los elementos de la primera columna de la matriz A. En general, el símbolo con n índices, A, I, J hasta K, con n índices, representa, en el caso tridimensional, 3 a la n números distintos, ¿no? Por ejemplo, si n es igual a, si no tiene índices, eso sería 3 a la 0, que es 1, y así, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar algunas especificaciones acerca de la notación. Por ejemplo, si yo digo que AI, el índice I y J pueden ser intercambiables. Es decir, por ejemplo, si yo escribo AI y AJ, realmente representan los mismos números, ¿no? Porque decimos que tanto el I como el J corren desde 1 hasta 3. También si escribo, por ejemplo, AIJ y ANM, estos representan la misma matriz, ¿no? Porque se sobreentiende que el I y el J y el M y el N corren desde 1 hasta 3. También podemos representar las operaciones de manera muy sencilla en notación tensorial. Por ejemplo, si tenemos la suma de un vector con otro, se sumaría así. En notación tensorial sería AI más BI, ¿no? O más menos, ¿no?
Si voy a sumar matrices, sería A y J más B y J más menos B y J, que sería equivalente a, pues, a toda esta matriz escrita, ¿no? Vemos que ahorra bastante espacio, ¿no? Utilizar la notación tensorial. Por ejemplo, si vamos a escribir la multiplicación por escalar, ¿no? Podemos escribirla como lambda veces AI, y lo que significa es multiplicar lambda por cada uno de los elementos del vector, o lambda por cada uno de los elementos de la matriz. También podemos definir la multiplicación exterior, que es poner AI BJ, que es igualar el elemento A y J de alguna matriz como la multiplicación de los elementos de los vectores, de esta forma, ¿no? O sea, podemos, a partir de dos tensores de orden 1, construir un tensor de orden 2 con esta multiplicación exterior. Todas las operaciones anteriores van a obedecer las leyes de conmutación y asociación y distribución usuales que estamos acostumbrados. Pero los voy a escribir para tenerlas ahí, ¿no? Entonces, decir, se cumple que si sumo AI con BI es igual a sumar BI con AI, o sea, conmutan la suma, que conmuta en la multiplicación de una matriz por un vector. También se va a cumplir esta propiedad asociativa, que puedo sumar primero unos números y luego los otros. Está también asociativa en la multiplicación, y también es distributivo, ¿no? Esas son las propiedades usuales a las que estamos acostumbrados. Notemos que si yo escribo que AI es igual a BI, significa que cada una de componente a componente son iguales, ¿no? Similarmente, si escribo AIJ igual a BIJ, significa que cada uno de los elementos de la matriz son igual a uno al otro. Hay expresiones que no se van a permitir, aquellas que son ambiguas. Por ejemplo, si escribo AI igual a BJ, es una expresión ambigua. Entonces se van a evitar, ¿no? por el hecho de que son ambiguas, y entonces no son válidas. Además, vamos a tomar la convención de suma de índices repetidos, que nos permite ahorrar la escritura del símbolo sumatorio. Por ejemplo, si escribo AII, lo que significa es sumar sobre el índice I, ¿no? Desde 1 hasta 3. O sea, es igual a A11 más A22 más A33. Y así siempre que tengan dos índices repetidos en la misma expresión. O sea, que no estén separados por un signo más o un signo menos, si lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo AIJ por BJ, aquí hay una suma sobre J que vamos a dejar implícita. No la vamos a escribir simplemente porque se repite el índice, y entonces sería esto igual a AI1 por B1, AI2 por B2, AI3 por B3. ¿Se fijan? Esta es la suma sobre J ahí. De esta manera, los índices repetidos decimos que son mudos, ¿no? Y a los otros índices que no son mudos se les conoce como índice libre. Es decir, los que están repetidos se llaman mudos, y a los que no se les llama libres o distintivos, ¿no? Como el uso de más de dos índices repetidos es ambiguo, debe evitarse, ¿no? Entonces no puedes escribir AIII, ¿no? Porque no sabemos cómo hay que sumar, entonces eso no está permitido. Cuando tenemos dos índices que son diferentes y los igualamos, le llamamos que estamos realizando una contracción, ¿no? Por ejemplo, si el tensor AIJ igualo I con J, ¿no? Entonces hago una contracción y llego al AII. Entonces, por ejemplo, la multiplicación exterior esta de AIJ con BMK, donde hago una contracción entre J y M, los hago iguales, y queda un término como esto, voy a obtener, a partir de la multiplicación exterior y una contracción, llego a la multiplicación interior, que es la multiplicación, en este caso, usual de matrices, ¿no? Bueno, hay otras cosas que quiero especificar. Una de ellas es definir lo que significa un tensor simétrico. Decimos que el símbolo A y J hasta K, pasando por M y por N, es simétrico con respecto a los índices M y N si al permutar los índices obtengo el mismo valor o el mismo elemento. Y va a ser antisimétrico si al permutarlos son iguales pero con un signo opuesto. Si pongamos que A es simétrico y que B sea antisimétrico, si yo multiplico estos dos con una contracción en los índices M y N, resulta que esto va a ser igual a 0 para cualesquiera A y J y B. Ahora, cualquier símbolo A y J se puede escribir como la suma de un tensor simétrico más uno antisimétrico, haciendo esta operación. Fíjense que aquí estoy sumando un cero conveniente,
O sea, porque si yo resto este con este se elimina y te obtengo un medio de AIJ con medio J, que sería AIJ. Entonces, siempre se puede hacer esta construcción y es evidente que este sería simétrico y este antisimétrico. Entonces, cualquier tensor se puede escribir como la suma de un simétrico más un antisimétrico. Si AIJ es simétrico, va a tener 6 componentes independientes, porque los de arriba de la diagonal son iguales a los de abajo de la diagonal. Y si AIJ es antisimétrico, solamente tenemos 3 componentes independientes, porque la diagonal es 0 en ese caso, ¿no? Bueno, vamos a definir algunos tensores famosos. Uno de ellos es el del símbolo delta de Kronecker, que nos dice que el delta de IJ es igual a 1 si I igual a J y 0 si son diferentes, que si lo repongo en representación matricial nos daría la identidad. Este símbolo cumple las siguientes propiedades: es simétrico, su traza es 3 y cada elemento es 1. Si multiplico el delta IJ con AJ me da igual a AI, o sea, sirve como para escribir contracciones. Y lo mismo el delta de IJ con I es igual a AJ. Además, tenemos que también se puede aplicar esta como contracción a las matrices, ¿no? Nos permite cambiar de índices de un lado o del otro. Si quiero escribir la traza de una matriz, la puedo escribir como la multiplicación de la matriz delta IJ con esa matriz AIJ, ¿no? Además, se cumple que delta de IJ con delta de IJ es igual a 3, ¿no? O sea, la traza de delta, básicamente. Además de la delta de Kronecker, vamos a definir el símbolo de permutación o el tensor de Levi-Civita, que es el epsilon de IJK, que nos dice, ese va a ser 1 si IJK es una permutación par de 1, 2, 3, menos 1 si es una permutación impar de 1, 2, 3, o 0 en otro caso. Es decir, si por ejemplo tengo I igual a 1, J igual a 2 y K igual a 3, esto es 1, y una permutación de eso sería como I igual a 2, J igual a 3 y K igual a 1, o I igual a 3, J igual a 1 y K igual a 2, y todos son igual a 1 porque son permutaciones pares de 1, 2, 3. Las impares, como estas, como el 3, 2, 1, 1, 3, 2 y 2, 1, 3, son menos 1, y los que tienen índices repetidos pues son 0. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, con el símbolo de permutación es muy útil porque nos permite escribir las fórmulas para los determinantes. Por ejemplo, el determinante del tensor AIJ, que sería pues sacar el determinante de esta matriz, se puede escribir como EIJK de A1I, A2J, A3K. Entonces, eso es un desarrollo por renglones, pero alternativamente lo puedo desarrollar por columnas y llegaría a esta expresión. De hecho, los invito a que la desarrollen y muestren que en efecto eso se cumple. Además, se puede mostrar que A epsilon de IJK por epsilon de PQR es igual a el determinante de esta matriz, ¿no? De tal forma que yo puedo escribir el determinante de AIJ con esta expresión de la siguiente forma, ¿no? Que también los invito a que la demuestren. Aquí vamos a tener este video y continuamos más adelante con las definiciones más definiciones de tensores, ¿no?